Buenas noches, mi nombre es Paula Sarmiento y esta es mi participación en la actividad 1. Para iniciar tenemos una pregunta diagnóstica que dice por qué considera relevante el estudio de la contabilidad financiera dentro de su proceso formativo, tanto a nivel personal como profesional. Soy estudiosa del programa de Administración Logística y en la actualidad trabajo en una empresa de transporte terrestre de carga. Es de vital importancia ya que debemos tener en cuenta los costos de los viajes, los fletes, las cancelaciones a terceras partes y generar los presupuestos estimados de los costos y los ingresos de los servicios que prestamos. Dice, el concepto de la contabilidad ha tenido una evolución histórica que se mantiene como un proceso estático en el tiempo desde la antigüedad hasta nuestros días. Se ha mantenido un mismo cuerpo normativo para el reconocimiento de las transacciones económicas. Podemos diferir un poco de esta información porque a través de la historia se ha venido dando un proceso evolutivo de la contabilidad que tiene diferentes formas de interpretación. Inicialmente, los conceptos contables los remitimos desde la antigua Babilonia. De hecho, los primeros vestigios de la escritura fueron registros contables. Obviamente las formas han cambiado, teniendo en cuenta que más o menos a partir del siglo XVI, con el ingreso de la escuela lombarda, que es diferente a la escuela anglosajona, y a través de Lucas Paciolo dictamina el principio de la partida doble como eje fundamental de la contabilidad. Ha venido de un cambio en el paradigma. De hecho, hay varios paradigmas que han ido modificando la interpretación de la información hasta llegar al punto que en la actualidad tenemos el paradigma del uso de la información. De allí la modificación de las normas internacionales en las cuales se busca tener un control primero de las cifras de una forma más adecuada mediante, por ejemplo, para el caso colombiano, el principio de causación, que había sido reglamentado por el decreto 1649 y ahora por la normativa que se generó con la ley 1314, en la cual se establecen los estándares en los cuales se debe manejar ahora la información financiera. Entonces se sigue manteniendo lo que es la causación. Hay unos conceptos claros para poder reconocer de manera más clara y asertiva para que haya una veracidad más alta de las cifras, para que no hablemos sobre supuestos ni cifras infladas, que es lo que da el fraude. Entonces ahora se debe reconocer de una forma más real los ingresos, transmisión total de la propiedad del vendedor al comprador, el reconocimiento real de las obligaciones financieras a un costo de mercado, un valor actual, no a valores estimados. Hay que tener muy claro los conceptos de los valores de mercado que pueden variar según las condiciones del mismo. Los conceptos de los valores de los activos fijos que se tienen en cuenta toda vez que normalmente se hacía bajo el supuesto de unas indicaciones tributarias, unos reconocimientos del gasto por el uso de los activos fijos, ahora se deben someter a un proceso de evaluación cada cierto tiempo. En cuanto al planteamiento B, dice que la contabilidad se divide y clasifica en microeconomía, en microcontabilidad y macrocontabilidad. Efectivamente, la microcontabilidad es la contabilidad que puede llevar una persona a su diario vivir. La contabilidad de las empresas, que pues es la contabilidad interna, por decirlo así, de los ingresos, los costos, los gastos, los activos, los pasivos que puede tener ya la empresa, para el uso a nivel proyecciones financieras de ventas,
de gastos, de compras, para la adquisición de activos fijos, para que si la empresa necesita ser capitalizada o no, para ver si la empresa necesita. Básicamente así funciona. Dentro de la parte global, esta parte se da cuando se dan los diferentes reportes a las diferentes entidades como la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades, para la misma DIAN, para el DANE y para los distintos estamentos gubernamentales que controlan la información económica del país. En el punto C dice que en las NIF encontramos los estándares de información financiera que se aplicarán en Colombia a partir del 2015. Dichos estándares solamente son importantes para los países del mundo desarrollado porque promueven sus fines e intereses económicos, por ende promueven su uso e implementación en las naciones que están en vía de desarrollo. Este punto es un punto bastante crítico porque realmente la adopción de las normas internacionales de información financiera era algo que se tenía que dar y que se venían ingresando desde el año 2009 aproximadamente. Efectivamente, sí hubo una presión muy alta de las grandes firmas de auditorías. Estamos hablando de empresas como PricewaterhouseCoopers, Deloitte, de las empresas más grandes de auditorías contables y de las grandes corporaciones, para que todos habláramos el mismo idioma a nivel contable y financiero. ¿Cuál es la importancia de las normas internacionales? Es que se estandarizan y se permite que en todas partes del mundo y indistintamente donde se entienda la información de la misma manera, es decir, tratar de hablar todos el mismo idioma. ¿Para qué? Para que primero haya un control más estricto sobre las operaciones de las organizaciones con miras a evitar los errores y sobre todo evitar el fraude y a evitar situaciones que permitan afectar de manera global la economía, como la caída de las grandes empresas como Parmalat, empresas muy grandes, los casos de las grandes crisis financieras, para evitar especulaciones, para tratar de evitar ese tipo de circunstancias. Lo que se busca es tener un control. Por otro lado, el tema de la claridad de la información, que todos la podamos entender, que todos podamos hablar el mismo idioma. Esto permite que al estar en un mundo globalizado como en el que vivimos actualmente, se faciliten los negocios, se facilite la apertura de los mercados, que las empresas puedan llegar a grandes mercados, que los grandes inversionistas puedan llegar a las empresas que tengan